Quienes me conocen saben que soy una mujer sumamente activa. Todo el tiempo estoy buscando cómo generar contenido para poder compartir en mis redes sociales. Contenido que me hace ser testigo y sobre todo que comparto con mi audiencia el ser responsable de nuestra comunidad y de generar precisamente comunidad. Y cuando yo conocí a nuestro invitado del día de hoy, me di cuenta que este invitado era de los míos, ¿no? Este personaje, digámoslo de esta manera, no se mantiene quieto, es igual que yo. Yo no sé por qué no se apellida Villarreal, pero bueno, porque la verdad es un hombre que quienes lo seguimos en las redes sociales, a mí me impresiona. Es una persona que, pero de norte a sur, de este a oeste, es increíble cómo se la pasa visitando cada estado y cada ciudad, porque es de esas personas que tienen una convicción y nada los sienta y nada los detiene. Y yo soy igual. A mí cuando se me pone algo entre ceja y ceja, yo digo voy porque voy, lo hago porque lo hago. El día de hoy tengo el gran gusto de poderles presentar a Gerardo Priego Tapia. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mi querida Clara, ¿cómo estás? Encantado de por fin poder estar acompañándote allá en Monterrey con gente que te ve de todas partes del país, pero me da muchísimo gusto por fin tener esta plática, poder reflexionar juntos, poder platicar de tantas cosas importantes que están pasando. Y bueno, te agradezco muchísimo, Clara, el honor que me das de poder tener esta entrevista. Al contrario, créeme que el gusto es mío, Gerardo, porque no te detienes y lo pones en las redes sociales, te vemos para arriba y para abajo, pero ese espíritu tan activo que tienes tiene una historia. Entonces, para conocer tu historia, pues no la tienes que contar tú directamente. Cuéntanos, Gerardo, por favor, de dónde eres, cuántos son de familia, qué número de hijo eres, porque desde ahí surge esta historia de esta persona que eres, que no te detiene absolutamente nada ni nadie. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu historia? Bueno, una cosa muy chistosa es que cuando mi mamá fue al doctor a decirle, Clara, oiga, ¿sabe qué? Es que ya tuve 3 hijos y ya no quiero tener más, entonces me quiero operar. Le dijeron, no, señora, si es que no puede operarse, está embarazada. Y era de mí, precisamente, yo soy el último de 4. Y lo hemos platicado mucho, al principio con mis hermanos, luego con mis papás, y decíamos, a lo mejor por eso es que saliste así, pues muy libre y muy rebelde y muy que haces como tú decías, que se te mete algo en la cabeza y tratas de ir por ello. Y yo creo que esa rebeldía es una rebeldía que yo digo una rebeldía con causas, es una rebeldía de que normalmente me molesta y me compromete todo lo que veo negativo, por ejemplo. Esto empezó, fíjate, yo lo enfoco porque mi madre era voluntaria de la Cruz Roja. ¿Te acuerdas aquellas señoras que iban por todos lados haciendo la colecta? Estuvo años ahí. Y yo empecé siendo socorrista en el Hospital de la Cruz Roja, ahí en Villahermosa, donde llegaban las ambulancias y ahí me iba colgado en la ambulancia a buscar heridos a la carretera. Y creo que eso me marcó. Luego fui scout mucho tiempo. Y creo que eso, desde ahí empecé y no he dejado de tener un pie en las organizaciones de la sociedad civil, en todo este activismo social que te permite pues encontrar una causa ciudadana y tratar de ayudar a la población, y es viviendo en una de las regiones menos favorecidas del país en términos de su condición de pobreza o su condición de rezago, como es el sureste mexicano, pues me permitió concientizarme, molestarme desde el principio. Yo me acuerdo que vivía enfrente de un parque, Clara, y no entendía por qué cada 3 años cambiaban el parque. Entraba un alcalde y componía todo el parque. Ya cuando fui creciendo me di cuenta que en la obra pública es donde los mañosos hacen sus negocios. Entonces, desde ahí empecé a rechazar mucho eso y me empezó a atraer mucho este tema de cómo participar en grupos, cómo hacer que grupos cada vez más grandes de la sociedad obtuvieran beneficios o cuestiones positivas. Y entonces me fui involucrando y no he dejado de estar involucrado en esos pues 40 años que ya tengo en organizaciones de la sociedad civil. Yo soy el más chico, somos 4, 2 y 2, de una mamá tabasqueña y un papá yucateco. Esa combinación me parece interesante. Mi papá muy trabajador, mi mamá muy buena
en organización y en estos temas de compromiso social. Y me parece pues que me dejaron un gran nombre, un gran ejemplo, y toda mi vida ha sido el compromiso de poder estar a la altura de ellos, mi querida Clara. He escuchado muchas historias de fui sietemesino, bueno, mira, no se me ocurren otras, pero porque me tienes bloqueada cuando me acabas de contar. Esa es una super historia. O sea, imagínate. Operar, pero para no más tener hijos, y que le van diciendo. No, ahí viene, caray. Además, fíjate, Clara, que siempre he sido el más cercano a mi papá y a mi mamá. Entonces, como que decía, imagínate si yo efectivamente, si no hubieras nacido y pues ya ni te esperábamos. Y fue una cosa, a mí me ha dado mucho gusto porque siempre he estado muy cercano a ellos. Y es una anécdota, ahora que se la platico a mis hijos, con eso me molestan cada vez que, hombre, a ti ni te estaban esperando. Y así, ¿no? Pero la verdad ha sido una niñez muy interesante, una zona muy cerca del mar, a media hora tenemos el mar, rodeado de animales, muy en el campo. Luego pude irme a estudiar a Monterrey, estudié economía ahí. Luego lo complementé, me gané una beca y me fui a estudiar la maestría en administración pública en la Universidad de Nueva York. Y luego estudié el doctorado, soy candidato a doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciencias Políticas y Administración Pública, lo que me hacía, Clara, como una combinación de universidades para tratar de pulir esa formación en algunas privadas, en unas públicas, una internacional, otra nacional. Y me parece, bueno, que fue una combinación que incrementó ese compromiso en lo social, en el compromiso de hacer algo con un país que es maravilloso, Clara, y en eso también coincidimos completamente tú y yo, que tiene una diversidad increíble, esto de las 72 idiomas y lenguas indígenas de nuestro país, con lo que representa toda esa diversidad, las montañas, como las de precisamente las de la ciudad de las montañas de Monterrey, o los mares, o las playas de este hermoso país, y la diversidad de población, en fin, todo eso me parece genera un reto para quienes queremos al país, con la parte no tan positiva, con la parte de la violencia contra las mujeres, la parte de los feminicidios, la parte de las fosas clandestinas, toda esa parte oscura, los secuestros, etcétera, que tenemos que resolver nosotros mismos, mexicanas y mexicanos, y por eso es precisamente que tengo siempre un pie en el activismo social, porque esas 43,000 organizaciones de la sociedad civil que hay hoy en nuestro país, pues hacen un tremendo ejercicio que no está pudiendo hacer el Estado mexicano, el gobierno, claro, y lo hace la sociedad civil, ayuda muchísimo. Yo por eso respeto enormemente esas tradiciones de gente, por ejemplo, como en Nuevo León, que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que construyen todos los días algo de positivo para los adultos mayores, para los niños en situación de calle, para el medio ambiente, para muchas de las causas ciudadanas que hay en nuestro país, Clara. No, hombre, en verdad, te escucho y obviamente, o sea, nos vas llevando hasta con tu propia voz, con ese ritmo que tienes tú de estarte moviendo completamente por todo el país. ¿Sabes algo? De repente se pixelea un poco, Gerardo, la imagen. Si quieres de repente hacerle un poco así con tu mano y vas a ver cómo va a cambiar un poco. Así nos pasa de repente. ¿Tú das cuenta que le haces así enfrente de la cámara? Y se quita todo lo pixeleado. Pensé que era la transmisión del sur del país al norte del país. Claro, y yo de repente les decía que pareciera como si estuviera espantando moscas. Entonces, si tú de repente ves que se te pixelea, tú nomás le pasas así el brazo y te lo juro que te lo empiezas como medio mago. Pues sí, es cierto, mira, ahí está. Entonces, ahora sí, cada vez que hables vas a estar hablando así. Es muy divertido esta transmisión, ¿eh? Y créeme que no es la primera vez que nos pasa. Pero bueno, Gerardo, te escucho y me activa escuchar, me hace sentir que no estoy haciendo lo suficiente, porque eres una persona dinámica desde que llegaste al mundo. O sea, esa historia es una historia para contarse y es una historia para entender por qué eres como eres, ¿no? Cuando nadie te esperaba, ¿qué creen? Llegó Gerardo Priego Tapia, ¿no? O sea, nadie lo esperaba. Como que no había una carrera que se hubieran imaginado para mí, ni una niñez de tal tipo, ni va a ser doctor o ingeniero. No. O sea, ¿qué quieres estudiar? Por lo que tú quieras. O sea, claro. Y cuando menos te lo esperan, así como llegaste a la vida, llegas también a lugares donde a lo mejor nadie creería que ibas a llegar, es más, ni se lo esperaban y de repente, ¡pum!, llegas, porque esa es tu actitud, ¿no? Aparecer, pero no nada más aparecer y como que, ya llegué, no. Tienes una historia de mucha actividad y cuando platicaba la vez pasada contigo,
has sido presidente de muchas fundaciones, actualmente lo eres, de muchas comisiones, has hecho mucho trabajo social y nos gustaría que nos platicaras precisamente cómo ese niño a los 13 años que se activa en la Cruz Roja y se cuelga en las ambulancias, ¿qué sigue después de estudiar? ¿Cuál es ese motor que te hace salirte de Tabasco? O sea, ¿qué es ese momento de tu vida donde tú dices, ya entendí a qué vine y cómo haces ese giro? Porque luego también fuiste diputado federal 2006, 2009, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega esta oportunidad de ser diputado y cómo continúas militando en el... Es más, ¿cuándo entras como militante panista? Cuéntanos también esta historia. Bueno, mira, mi papá era un rebelde también, un rebelde muy fuerte, siempre le molestaron mucho las injusticias, yo soy un poco así por él. Te digo que la combinación me parece que fue muy interesante. Cuando yo decido afiliarme al Partido de Acción Nacional, mi papá se emocionó, me llevó, fue conmigo, se sentó, me registraron, se tomó foto con mi ficha de afiliación. Estaba encantado porque mi papá había vivido ya las alcaldías del PAN en Mérida, Yucatán, y se acordaba de lo positivo de ellas, y era un rebelde, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ir corriendo con las organizaciones de la sociedad civil, el hecho, por ejemplo, de ya en el TEC de Monterrey involucrarme en las organizaciones estudiantiles, fui presidente de muchas organizaciones ahí, fui presidente de AYASEC, estuve en la directiva de la Sociedad de Alumnos de Economía, luego estuve en la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey, presidí una organización ahí a nivel nacional que era, perdón, a nivel estatal, que luego me llevó a presidirla a nivel nacional y luego como oficial para América Latina, AYASEC, un organismo internacional de jóvenes, que me hizo además recorrer los 5 continentes, y eso, pues entonces ya me abrió muchísimo, porque pues discutir, reflexionar todas estas inquietudes con japoneses, con gente en Zimbabue, en África, o en Senegal, o en Francia, o en Canadá, o en Buenos Aires, me parece que me dio una visión y una apertura en este concepto, Clara, de que realmente nadie tiene la verdad universal. O sea, realmente los japoneses actúan muchas cosas diferentes a las nuestras y son una potencia. O el cuestionamiento de cómo se llevaban los hombres y las mujeres en Australia, y yo me preguntaba por qué las mujeres no pueden trabajar y ganar el mismo sueldo en mi país a la misma capacidad, pues, ¿no? Ese tipo de cosas con las que me enfrentaba en diferentes países. O por qué en Colombia esperan a que yo la saquen a bailar y en Nueva Zelanda me sacan ellas, o el que tiene ganas saca al otro. O sea, ese tipo de cosas tan normales que me fueron ayudando a entender que mi país tiene mucho que dar, pero también tiene mucho que aprender de ese concierto de 215 países que tiene registrada la ONU. Precisamente luego, en un proyecto entre la Universidad de Nueva York y Naciones Unidas, pude colaborar en Naciones Unidas, en los headquarters en Nueva York, y fue muy interesante también. Me tocaron los 50 años de Naciones Unidas. Entonces, imagínate alguien que quiere cambiar al mundo y que quiere aportar todo lo que pueda para erradicar la pobreza en México, para acabarla en América Latina. De repente me encuentro con 200 líderes del mundo, dictadores, presidentes demócratas, reyes. Me acuerdo, ahí conocí a Fidel Castro, era Clinton, el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, Suharto, aquel dictador de Indonesia que fue muy mentado, el de Libia, Gaddafi, en fin, una serie de personajes, unos menos presentables que otros, pero pues para mí fue una cosa extraordinaria, una motivación. Ahí pude conocer a la Madre Teresa de Calcuta en el Bronx, también. O sea, motivaciones de gente común que se hizo extraordinaria, y otras personas que les tocó ser jefe de Estado, presidentes de sus países, y que me parece, pues para alguien como yo, que tenía y tengo muchas ganas de incidir en lo que pasa en mi país, bueno, pues era una motivación extraordinaria poder ver tantos tomadores de decisiones, algunos con historias muy buenas, otras no tanto, y luego regresar a mi país para tratar de articular desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la política, de la actividad política, soluciones para México. Entonces, me parece, Clara, que eso
ha ido, por ejemplo, en el doctorado, mi tesis es corrupción y su relación con la pobreza en México, que son dos temas que me han molestado de toda la vida. Vos te decía, yo crecí viendo cómo el parque lo cambiaban y lo cambiaban y lo cambiaban y no tenía ninguna necesidad de cambiarlo, más que la tranza que hay en las mordidas de la obra pública. Entonces, desde ahí me empezó ese coraje de decir, ¿por qué? Ah, bueno, mira, esta de la frase de John. Es una campaña que hicimos con los jóvenes de Coparmex en el país, y que me parece muy interesante. Luego una de acá, adoptamos una de Nuevo León también, que se llamaba hashtag Yo Soy Honesto, ¿te acuerdas? Aquella que promovió el Consejo de las Instituciones. En fin, reproducimos en esta fundación que presido todas las iniciativas anticorrupción que hay en el país, ¿no? Pero bueno, ahí se han ido ligando unas cosas a otras, mi estimada Clara. Y bueno, siempre con ese compromiso, con esa rebeldía. Yo me revelo a todas esas, o sea, me revelo a 51 millones de personas en pobreza, no lo soporto. Creo que es una obligación de todas y todos los mexicanos hacer algo para erradicar eso. Me parece que, como recuerdas, estamos arriba en Transparencia Internacional de la media internacional en corrupción. Ahora el presidente lo trae como muy de moda, pero hay quienes lo hemos estado peleando desde hace mucho. Hay cosas pues que tenemos pendiente, la inseguridad tan brutal que estamos teniendo, ¿no? En nuestro país, toda esa parte oscura a la que mucha gente no le quiere entrar, me parece que es una responsabilidad de todos tratar de erradicarla, mi querida Clara. Ahora, algo que me llama también la atención es que has presidido muchos comités, has abierto fundaciones también como presidente, pero hay algo que a ti te marcó, te llamó la atención y dijiste, bueno, no sé por qué me lo estás pidiendo a mí, pero va. Cuéntanos la historia de esa niña de 3 años secuestrada. ¿Qué año fue? Y cuéntanos qué hay detrás de esa historia. ¿Y qué sucedió después de esa historia? Pues fíjate, Clara, tú que eres una persona pública, yo había dado una entrevista en radio y de repente llegó un joven de 35 años, un joven adulto, y me dijo, Gerardo, ayúdame. Me dijo, sí, claro, ¿qué te ayudo? Se llevaron a mi hija de 3 años, no en la ciudad de Villahermosa, en la segunda ciudad más grande de Tabasco. Le dije, sí, claro, te ayudo, nada más, pues déjame ver cómo le hacemos, ¿no? Y a mí me sacudió porque mi hija tenía 2 años y medio en ese entonces y no me podía yo imaginar el dolor, ay, todavía se me enchinan los pelos, el dolor de ese padre y esa familia. Todas las pláticas que tuve con él siempre lloraba. Era una cosa muy fuerte para él, para su familia, lo que estaban viviendo. Y en ese momento, bueno, pues a tratar de ver cómo apoyábamos, de dónde obteníamos información. A mí ya me había atraído ese tema. A mí me gusta mucho el tema de erradicar pobreza y ya me había interesado el tema de ese triángulo que se hace entre guerrilla, pobreza y narcotráfico en diferentes partes del mundo. Y me había llamado la atención la parte de Oaxaca y Guerrero, y estuve un tiempo en Bogotá trabajando con jóvenes y ahí me llamaba mucho la atención ese triángulo. Entonces, ¿cómo usaba luego la guerrilla el secuestro? Esa era mi única relación con el secuestro, digamos, haberlo estudiado en su relación con la marginación, la pobreza y el narcotráfico. Cuando cae esto, yo tenía nociones entonces del secuestro más con conceptualizaciones ideológicas, como se acordarán bien en Nuevo León, como aquella tragedia del secuestro y asesinato de Eugenio, que era por la Liga Comunista 23 de septiembre, era con una ideología involucrada. Pero ya cuando caen casos como este, bueno, nos ponemos a ayudar y afortunadamente la niña regresa a la semana después de las negociaciones. Okay. Y ahí empezó, Clara, pues una historia de 128 casos de secuestros en los que hemos podido ayudar. Hacemos en la fundación que presido, que se llama Fundación Impulsa, impulsatudesarrollo.mx, por si alguien la quiere checar. Ahí hacemos todo tipo de prevención para que no les ocurra. Y posteriormente, si hay gente a la que le ocurre, pues también los ayudamos a recuperar al familiar que está en cautiverio y posteriormente, inclusive, en muchos casos, la ayuda psicológica posterior. Y nos volvimos expertos en algo, mi querida Clara, que nunca nos imaginamos, pero que nos dio precisamente eso. Ya estábamos trabajando en cómo construir ciudadanía, cómo hacer que más y más mexicanos y mexicanas se involucren en cuidar a su país, en mejorarlo.
México desafortunadamente es uno de los países con menos participación ciudadana. Entonces nos dedicamos a eso, a hacer una incubadora de organizaciones de la sociedad civil. Todos los servicios son gratis, pero después del caso de esta niña empezamos a ayudar a víctimas de inseguridad y se acumularon 128 casos en 9 estados del país. Y déjame decirte una cosa, hay organizaciones que ayudan en esto, pero normalmente lo que hacen es que te ligan con la autoridad. No hay nadie que haga lo que nosotros hacemos, en lo que hicimos en esta última década, para ayudar a familias que tienen una persona en cautiverio. Y eso, pues la verdad, Clara, cuando tú regresas a un papá, a un hermano, a una hija, no, yo nunca he sentido una satisfacción mayor que cuando pude oír a un papá o a una mamá estar contenta porque su hija está otra vez con ellos, ¿no? Eso ha sido maravilloso. Y en ningún ámbito, ni en lo político, ni en lo empresarial, ni muchas veces en organizaciones de la sociedad civil, he podido sentir lo que he sentido ayudando a gente que vive, pues tú recuerdas, quiero decir, los casos que ha habido, ese delito es uno de los más humillantes, ofensivos, degradantes, y afecta a toda una sociedad cuando se conoce un caso como ese. A ver si... Ahí está. Entonces... Como si fuera parabrisas, ¿no? Como si fuera parabrisas. Sí, Sí, mira, ¿ves? ahí está, ándale. Entonces me parece que uno va encontrando, Clara, en las diferentes pruebas que te pone la vida como esa, más satisfacciones, más motivaciones, más ganas de ayudar. Y por eso ahora somos una incubadora de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros decimos que le picamos la panza, la cola y la cresta a las y los mexicanos para decirles, haz algo, involúcrate. Y ya cuando dicen, bueno, sí, entonces métete en alguna de las organizaciones que hay o te ayudamos a construir una y dedícate a hacer algo por tu país. No nada más platicarlo en los cafés, no nada más ser una buena hija de familia o un buen padre de familia o un buen hermano. Eso no es suficiente ya. Ya no es suficiente que si eres un empresario seas un buen empleador o si eres un buen estudiante hagas bien tus tareas. Ahora hay que hacer algo más. ¿Por qué? Porque ahora son 62 millones de personas en pobreza. Ya se incrementó 10 millones estos 2 años, según nos dijo el Coneval. Y la responsabilidad de sacarlos de ahí, pues es de los que sí tenemos garantizadas las 3 comidas. Entonces, en ese sentido, pues siempre, y aprovecho tu invitación, Clara, para decirle a las y los mexicanos que siempre es un buen tiempo para involucrarse, para querer aprender, para poder aportar ideas, manos, aportaciones económicas. Siempre hay muchas organizaciones que necesitan sumar o escoge con 5 o 6 amigos y amigas y organiza tu propia asociación civil y empieza a ayudar a dar ese extra por la sociedad mexicana que tanto lo necesita, claro. Esta historia que platicas de esta niña de 3 años, cuando te roban algo material, una cartera, una bolsa, algo, te sientes sientes una injusticia, sientes un coraje, te sientes impotencia, ¿no? Una impotencia horrible. Yo ya lo viví. Cuando yo viví en Barcelona, saqué de mi bolsa, no recuerdo qué, y estaba en el semáforo antes de cruzar, y alguien me dice que alguien metió la mano a mi bolsa y donde veo ya no estaba mi cartera, ¿no? Pero fue cuestión de segundos. No quiero ni imaginar cuando te roban un ser, o sea, ni siquiera se muere y lo entierras y le das una digna sepultura. Cuando te roban un ser querido y luego un ser querido que ni siquiera tiene la fuerza de defenderse. No, terrible. Eso es inhumano. Yo sé que no nada más sucede en México, yo sé que sucede en todo el mundo. Y cuando tú dices, esto se trata de que nos levantemos de la silla y que nos pongamos a trabajar y que hagamos algo. Y cuando decimos hagamos algo, es algo por el prójimo. Definitivamente hay muchas personas, Gerardo, que no lo están haciendo. Te he visto muy activo en tus redes sociales, andas de un lado para el otro. Entonces, con lo que tú hablas, nos queda claro que a Gerardo Priego lo levanta la injusticia, lo levanta la pobreza, lo levanta el hacer algo por su sociedad. Has estado subiendo mucho contenido en tus redes sociales y te sumas a esta ola de una nueva forma de comunicar que es por medio de los videos,
¿Qué experiencia has tenido en este tiempo que estás generando este contenido? ¿Cuál es la reacción de quienes te siguen y quienes te empiezan a seguir sobre lo que estás generando en las redes sociales? Pues muy positiva, Clara. La verdad es que hay gente muy receptiva. Me encanta trabajar con jóvenes. Yo debo decirte, yo trabajo en el sector agropecuario. Yo sobrevivo o vivo de que una vaca tenga un becerro una vez al año, por lo menos. Y en ese sentido, todo lo demás lo que hago en la fundación somos voluntarios. En mis actividades políticas en el PAN también soy voluntario, pero es donde más me entrego, donde más ganas me dan de aportar, porque creo que son vehículos que pueden ayudar a mucho más gente. Eh, y en esto que decías de el involucramiento, me parece, Clara, que a través de las redes lo que hacemos es magnificar. O sea, yo puedo tener la enorme ventaja de comunicarme con gente de diferentes partes de América Latina o del mundo, tener una interlocución con jóvenes de todo el país. A mí me parece que esta generación digital de chavos, o sea, los que están entre los 18, 25, 28, con los que estamos en los 45, 50, más los que están en los 70, si nos enganchamos esas tres generaciones y podemos tener toda la experiencia de quienes hoy tienen 70 años, quienes estamos más o menos en la toma de decisiones en la edad intermedia y esa generación digital, entonces podremos combatir todo de mucho mejor manera. Claro. Entonces podremos tratar de garantizar mucho más generación de empleos en todo el país, no nada más en algunas de las regiones. Me parece que las redes es una herramienta que nunca había tenido una generación de personas que hacen política o trabajo social. Y ahora eso nos permite estar enterados, nos permite comunicarnos con la sociedad a la que queremos atender, pero además la sociedad en general para informarla. Y por eso creo que ha habido muy buena respuesta, porque cuando uno trabaja con causas, esa rebeldía, a mí de repente me dice, oye, es que hablas muy fuerte. Pues sí, es que efectivamente yo me rebelo a esas injusticias, me No, me queda revelo. claro desde que naciste. Y Clara, digo, cuando ves, por ejemplo, un político que llega de alcalde y resulta que egresó como un gran ladrón y ahora tiene 3 ranchos, 4 casas, Claro. y estamos en esa misma sociedad de 62 millones de personas en pobreza, pues es una cosa completamente injusta, pues, ¿no? Cuando vemos que no hay candados en la toma de decisiones, cuando vemos que el gobernante en turno está mintiendo y mintiendo y mintiendo, me parece que el daño que se hace a una sociedad que lo que tiene que hacer es despertar, participar más. Yo por eso respeto mucho tu sociedad, a mí me parece, al país le falta mucha participación. A Nuevo León también, pero es de los que más participación ciudadana tienen, de los que más se quejan, de los que más proponen, de los que más exigen. Y yo eso lo respeto muchísimo. Yo me imagino un país lleno de líderes, hombres y mujeres, en el sector privado, en la academia, en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad civil, líderes, muchísimos líderes y muchísimas, no nada más una persona, un caudillo, un gobernador, un presidente, no, no, no. Miles de mexicanos y mexicanas empujando hacia adelante este país y yo creo que por eso vale la pena platicar con gente como tú, Clara, que normalmente estás exhortando a la participación en la construcción de soluciones. Bueno, hay un montón de temas que tenemos que solucionar, por eso yo creo que entre más participemos en asociaciones civiles o en los medios de comunicación o en tus redes o en el sector privado o en la actividad política, en cualquier partido, el que te guste, yo invito al PAN, ¿verdad? Que ese es el mío, pero en cualquiera que te guste o en las candidaturas independientes, pero participemos, que hay un país enorme por mejorar, por construirle muchas soluciones, ¿no? Soluciones, Y ¿no? ahora sí quedó bien. Con estilacho le haces. ¿Sabes qué, Gerardo? Algo que a mí me llama la atención es que tú fuiste diputado federal, eres militante panista y eres un activista social. ¿Qué se obtiene o qué resultados se tiene como activista social? ¿Qué resultados se tiene como militante y qué resultados se tiene como de diputado, ¿sabes? Como en esta área legislativa? ¿Cuáles son tus experiencias y cuáles son como lo que le has sacado a favor en estas plataformas en las que te has encontrado y qué es lo que más, o sea, vaya, cuál es el camino todavía por seguir dentro de estas posiciones? Bueno, mira, yo creo que han sido diferentes y muy enriquecedoras experiencias.
el tema de lo social, como te decía, yo creo que haber trabajado tanto, porque los 128 casos han pasado por mis manos, he oído todas las grabaciones, he visto todos los videos, o sea, sí ha sido muy difícil, o sea, ver hasta dónde puede caer un grupo de personas en un delito como ese del que hablábamos de secuestro. Eso ha sido de subidas y bajadas en las emociones, que luego cuando regresas al familiar, bueno, pues entonces sí, no hay nada absolutamente parecido a esa satisfacción, por lo menos en lo que yo he vivido. Y la otra, por ejemplo, el campo legislativo es construir también, como bien decías, a mí me gusta mucho crear, construir, hacer nuevas instituciones que resuelvan algún problema. Fíjate que en la Cámara de Diputados, a mí me molesta mucho el tema de inseguridad que hay también. En la Cámara de Diputados me tocó que estaba viendo, por ejemplo, ¿te acuerdas una bomba que hubo en Televisa en Nuevo León? Y muchos periodistas que mataron durante ese tiempo. Entonces me tocó provocar que se hiciera en la Cámara de Diputados una comisión para darle seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Y afortunadamente la pudimos hacer, la presidí, hasta ahorita todavía está, cosa que me genera mucho orgullo. Hicimos un consejo consultivo de reporteros, periodistas, camarógrafos y medios de comunicación de todo el país que nos asesoraban en cómo ir previendo cuáles son las cosas que podían hacerse para evitar tanta agresividad, tanto asesinato de medios de comunicación. Trabajamos mucho con los organismos internacionales. Todavía estamos como país en ese pleito contra la inseguridad contra los periodistas, porque cada vez que callan a un periodista nos dejamos de enterar la sociedad, dejamos de tener información para decidir en lo individual y en lo colectivo. Por eso es que era tan importante y es tan importante. Pero también, por ejemplo, en Acción Nacional me tocó crear la Comisión de Ética y Buenas Prácticas recientemente, porque yo veo como una necesidad cambiar el andar ético-político de los partidos y particularmente del mío, donde yo estoy, en el que creo en sus principios y en el que estoy obsesionado con sanearle algunos de los errores que ha tenido, porque tenemos que reconocer que gobernamos muy bien en muchas de las partes donde lo hemos hecho, pero hemos cometido errores o se han cometido errores y eso lo tenemos que corregir por el bien del país para poder servirle de mejor manera a las y los mexicanos. Entonces, esta idea de crear áreas, instituciones, comisiones, siempre me ha funcionado muy bien, Clara. También me tocó crear la Secretaría de Vinculación con la Sociedad en el PAN y meterla a los 2.500 municipios, a los 32 entidades, que es una forma de garantizar, un candado para garantizar que el PAN nunca se aleja de la sociedad a la que se debe. Recuerda que el PAN nació como una escuela de ciudadanía, no como un partido político para en busca del poder, y me parece que a eso tenemos que volver, y eso es lo que están tratando de hacer muchas y muchos panistas en la República. Entonces, volviendo al tema de esta construcción de comisiones, de grupos, de áreas, de fundaciones, como esta Impulsa que hoy presido y que ya cumplimos 11 años, pues es precisamente para tratar de resolver algunos de los grandes problemas que tiene nuestro país. En esta fundación, fíjate, tenemos 30, ayer sesionamos precisamente el Consejo Nacional, y son 30 personajes de diferentes partes de la República que vienen del sector privado, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces tratamos de multiplicar la acción de personas que están haciendo una causa ciudadana, que están haciendo algo positivo, multiplicarlas en el país. Entonces me parece pues que es ser puente, mi querida Clara, como lo haces tú en tu programa, ser un puente entre personas positivas que están haciendo cosas positivas. Entonces, multipliquemos las acciones positivas de tanta gente sana que hay en la República para ir erradicando los problemas de este país, mi Clara. Se me fue el sonido, fíjate. Ah, ¿ahí me escuchas? Ahí estás, ahí sí, se me había ido el sonido. Entonces le estaba yo tratando de... Y me espantaste el sonido, no te creas, no te creas. Oye, Gerardo, algo que debo contarte, que no me va a dar pena decirte, es que tú no eres o no te has vuelto ciego a ver lo que sucede en otros partidos, pero también en el partido mismo, ¿no? Que es el PAN. Y en algún momento recuerdo que tú me comentaste que hay prácticas de algunas personas
que no son las adecuadas para los partidos, sobre todo en el partido en el que tú te encuentras, pero tú ves y tú reconoces que hay militantes dentro del partido que no han hecho las cosas bien y que no te honra decir que son parte de tu partido. ¿Qué se hace cuando tú eres militante de un partido y reconoces que algunos compañeros, colegas, no tienen buenas prácticas? ¿Cómo se logra limpiar un partido que tanto quieres? Porque también, así el amor que le tienes a México, pues también le tienes un cariño muy especial a tu partido, que desde hace muchos años tu papá te bautizó llevándote como militante de este partido. Pero, ¿cómo no hacerte ciego? ¿Cómo verlo? Pero no nada más basta con verlo y aceptarlo. ¿Cómo se trabaja dentro de un partido cuando las prácticas ya no están de la mano a lo que desde un principio el partido era? Yo creo, Clara, esa es una pregunta muy importante y te la agradezco porque creo que es algo que le ha estado pasando a los partidos, no nada más en México, pero de manera muy importante en nuestro país. A todos los partidos. Veamos el partido del presidente de la República ahorita, ahí se están matando entre ellos, denunciaron por 400 millones un robo a la presidenta que acaba de salir. Ocurre en todos lados, pero en el que yo milito, estamos muy preocupados por tratar de ver, y esa era la intención de la Comisión de Ética y Buenas Prácticas, cómo podemos erradicar eso. Y hay diferentes formas. Por ejemplo, hay forma de prevenir, aunque se oiga raro, pero hay forma de prevenir los casos de corrupción. Y pongo un ejemplo, si nosotros tenemos 500 alcaldes y es una obligación poner una declaración patrimonial, bueno, entonces, ¿cuáles son los alcaldes que no la han presentado? Ah, bueno, pues ahí tienes 50 que no la han presentado. Ah, aguas, ese foco amarillo, ahí tienes un potencial escándalo y una potencial ilegalidad. Tienes que poner atención en eso. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Me parece que ahora, recientemente hubo un escándalo, ¿te acuerdas? Con una maleta y ahí había gente involucrada de diferentes partidos, había un panista, y yo lo que digo es, afortunadamente se puso una denuncia por parte de 3 legisladores nuestros, 2 mujeres y un hombre, en donde pusieron la denuncia y dijeron que se investigue este panista y que se vaya hasta el fondo. Y si hay gente atrás de él que cometió el error, que vayan a la cárcel también. Oye, pero es que son de tu partido, tienes que enfrentar la ley. Y a lo mejor nosotros te ponemos el abogado si quieres, pero vas a enfrentar la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar una institución de 81 años que somos depositarios de ella, los panistas actuales, y que queremos que México la tenga en el futuro. Entonces, nadie puede atreverse a corromper el logotipo, a corromper la imagen de un partido de 81 años con un legado tan grande como el del PAN. Y eso lo tenemos que cuidar nosotros y nosotras. Entonces, me parece que ese tema de acabar la impunidad es un compromiso muy grande que tenemos. Esa impunidad, Clara, que hay afuera. Recuerda que 99 de cada 100 delitos en nuestro país, según el INCIDE, no se castigan. O sea, de cada 100 asaltos, nada más se castiga uno. De cada 100 violaciones, nada más uno. De cada 100 asaltos bancarios, nada más uno. Y esa impunidad se metió a los partidos políticos y tenemos que quitar esa complicidad de la manada. Ah, cometió un error el alcalde de Monterrey, que es del PAN. Shh, no digas nada. No, no, señor. Y Nuevo León lo sabe, porque hemos tenido alcaldes que nos han dejado muy mal en diferentes partes de Nuevo León, y el PAN se tiene que hacer responsable de eso, y nosotros mismos tuvimos que haber denunciado esas tropelías. Como yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, si es culpable, nosotros los vamos a llevar a la cárcel. Aunque luego, si me pide abogado, se lo ponemos, etcétera, pero vas a enfrentar la ley. Y me parece que el ejemplo es el que puede arrastrar con la sociedad. ¿Queremos recuperar la credibilidad? Entonces no dejemos pasar una. ¿Por qué? Porque queremos que nos impulsen a gobernar este país, y ni yo ni nadie de los ciudadanos va a aceptar los escándalos de corrupción que ha habido históricamente en este país, que sigue habiendo con este presidente, desafortunadamente, que me parece que fue más bien una farsa todo el tema de su propuesta anticorrupción. Pero nosotros tenemos que llevarla a la realidad, porque además, Clara, estamos convencidos que por la filosofía que maneja Acción Nacional, que no es clientelar, somos los únicos que realmente podemos sacar a esos 62 millones de personas en pobreza de esa trágica situación en la que han vivido. En otras palabras, lo que estás mencionando es, si hay una corrupción de algún militante panista, el primero que debe poner
el dedo en la llaga o es el panista. O sea, es el mismo partido. El partido tiene que decir, a ver. Pero bueno, exactamente. Hemos visto que lamentablemente eso no está sucediendo y por eso también estamos viendo que algunos partidos se están desmoronando por la cantidad de corrupción de muchos militantes. ¿Es posible todavía? Sí, claro, ¿no? Pero sí, mira, no falta que digas corto, largo, ¿no? ¿Es posible, Gerardo, recuperar partidos que se han estado hundiendo por la corrupción? ¿Todavía es posible que se recuperen algunos partidos? Yo estoy totalmente convencido, Clara, pero lo tenemos que hacer con el ejemplo. No hay recetas mágicas. La forma en que reaccionas ante casos de corrupción dentro del partido es lo que la sociedad va a ver. Entonces, si te quedas callado y te haces loco, la gente lo va a ver. Si te quedas, si pones un posicionamiento y tú mismo le dices, no, señor, vas a enfrentar la ley, o tú mismo pones una denuncia, como lo hicimos con el de la maleta en el Senado, pues es que se investiga hasta donde sea. Oye, pero es que va a llegar un personaje encumbrado, pues que llegue a quien sea. Y de una vez acabemos con este tema de utilizar los escándalos nada más para pegar políticamente. Y no, vamos al fondo. Y si hay que enjuiciar a los expresidentes, si son culpables, que los metan a la cárcel a todos, pero hay que hacerlo, hay que ponerse los pantalones y hay que hacerlo, porque eso es precisamente lo que la sociedad mexicana está demandando. No que te hagas loco nada más así como que a ver si lo haces o no lo haces, como lo está haciendo mi tristemente paisano el presidente Obrador, ¿no? Entonces me parece a mí que el ejemplo, no hay recetas mágicas, el compromiso ético, el ejemplo, el andar que todo mundo vea y lo vea transparente, me parece que es lo que enamora otra vez. Yo siempre lo digo, que es como cuando pierdes la confianza de una pareja y le dices, bueno, perdóname, si lo hice, me equivoqué y te voy a prometer que no lo voy a volver a hacer. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de lograr su confianza? No volverlo a hacer. Y esa es la solución. El ejemplo. Es que vas a salir el jueves con tus amigos. Bueno, mándale ubicación y foto y todo sin que te lo pida. Exacto. Y entonces vas ganando su confianza y no la vuelvas a perder. Ahí ese es el compromiso de muchas y muchos panistas, comprometernos a que eso no vuelva a pasar, blindarnos para que cuando nos den la oportunidad de gobernar por tercera vez este país, sea el mejor gobierno de la historia de la República y nosotros mismos cuidemos que no haya estos errores que hubo en el pasado, mi querida Clara. También me voy a atrever a decir que cada vez por este acercamiento que las redes sociales nos están dando hacia la vida de las personas, cada vez nos estamos dando cuenta que es más importante votar por la persona y no tanto por el partido, lamentablemente. Eso es algo que con los años hemos dejado de creer en los partidos porque los partidos no han hecho lo que tú estás mencionando, no han puesto un hasta aquí a sus militantes y no los han obligado a hacer lo que debidamente deben de hacer. Si esto cambia, muy bien, pero con hechos lo tienen que demostrar y que el tiempo los vuelva a colocar donde quizás quieran volver a estar. Pero queda claro, Gerardo, que de ahora en adelante los candidatos serán seleccionados por la ciudadanía por el estilo de vida de cada personaje. Ya creo que la sociedad, estamos un poco cansados de votar por el partido o por el que nos impone el partido. Un poco, Clara, estamos hartos de malos candidatos y malas candidatas. Bueno, mira, lo vamos a decir con todas sus palabras, ¿no? Estamos hasta la madre. Esa es la verdad, ya no soportamos nada. O sea, los partidos se han equivocado. Hay que decirlo con sus letras completitas. Los partidos se han equivocado. Sí. Y si los partidos quieren volver a generar confianza entre su ciudadanía, tienen que cambiar sus actitudes y sus prácticas, porque no más. Ahora votaremos por personajes. Y creo que estamos viviendo un momento en donde posiblemente, no sé, Gerardo, esto nunca lo he escuchado, en este momento se me acaba de ocurrir, pero existe la posibilidad de que los ciudadanos pidamos quién queremos que sea nuestro candidato. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros votamos por el que está en la boleta, pero el que está en la boleta yo no lo pedí. El que está en la boleta me lo puso el partido. Hoy en día los ciudadanos ya tenemos voz, por medio de como quieras, por medio de las redes sociales, por medio de las manifestaciones, por donde quieras.
el ciudadano hoy en México ya tiene voz y el ciudadano ya puede decir el candidato que el Partido de Acción Nacional, el candidato que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Movimiento Ciudadano que pusieron no me gusta y no lo quiero. Y exijo que lo cambien porque no me gusta. Y creo que ese poder que ya tenemos los ciudadanos es porque ya podemos decir esta persona, este hombre o esta mujer vale la pena para ser el nuevo presidente, para ser el nuevo alcalde, para ser el nuevo gobernador, senador, diputado y todos los puestos que se tienen en la vida pública. Totalmente, Clara. Yo coincido completamente con lo que estás diciendo. Fíjate que hace unos meses, creo que, no me acuerdo si ya lo platicamos y lo viste, el gobernador Corral de Chihuahua hizo una propuesta muy interesante, panista, de que las primarias de cada partido, o sea, las elecciones internas para escoger candidatos, se participe a la sociedad también. Entonces, si a mí me ponen de candidato en la interna y vota la sociedad junto con los panistas, pues van a decidir en conjunto si soy yo o es ella o es el otro. Entonces, algo así, mi querida Clara, tenemos que ir evolucionando porque efectivamente no puede ser alguien, mujer u hombre, que esté, digamos, en rechazo de la sociedad, ni le conviene al partido, ni le conviene a la sociedad. Entonces, me parece que tenemos que encontrar mejores formas de embonar esas inquietudes. Y sin duda, creo que los partidos tienen que transparentar, creo que el andar ético tiene que ser garantía, tienen que ser candados, o sea, cuando tú tienes una candidata o candidato, tu partido tienes que asegurar la integridad de esa candidata. Tú te comprometes porque tú la pusiste. O sea, no nada más que, ay, es que luego salió muy mala allá en el sur de Veracruz, pues tú la pusiste. Entonces, tú eres responsable, entonces por eso nos tenemos que blindar, porque hasta ahorita, por ejemplo, cuando yo me tocó trabajar de legislador, yo denuncié mucho que no había un solo candado para evitar que a esa Cámara llegara la delincuencia organizada. Así de difícil, ¿eh? Y luego llegó el diputado aquel que sacaron en un cofre, etcétera, que lo había puesto el narcotráfico. Lo que estoy tratando de decir es, esos candados que no hay, ya los tenemos que poner los partidos políticos, ya nos tenemos que preocupar por eso. Y me parece que ahí el PAN tiene una ventaja. Como tú sabes, solo somos 252,000 integrantes del PAN, pero tenemos muchísimos simpatizantes y la gran mayoría somos voluntarios en el trabajo que hacemos en Acción Nacional. Entonces me parece que tenemos una ventaja porque no dependemos del presupuesto. Normalmente tenemos una oxigenación, hay gente que es maestro y va a servir de regidor y regresa a ser maestro, o tiene un pequeño restaurante de 10 empleados y entra de diputado local y regresa, o es maestra, en fin, ¿no? Entonces creo que ahí podemos nosotros innovar, ser disruptivos y ayudar a toda la clase política a cambiar el andar desafortunado que ha tenido muchas veces, ¿no? A mí me va a encantar poder tener esa oportunidad de poder votar por una opción de 5 opciones que a lo mejor fui testigo, porque actualmente llegas a la boleta y dices, no sé por qué votar. O sea, ninguno, y hay personas que eliminan su boleta y dicen, no vale la pena ningún candidato, exijo que pongan a otro. Pero como ya llega el día de la elección, ya no vale. Lo que hacen es que eliminan esa boleta. Claro. Pero entonces, si nosotros podemos revertir eso y que para no llegar a eliminar toda una boleta porque no me gustó ni un solo de los candidatos o de las candidatas, pues entonces nosotros los ciudadanos tenemos que participar. Gerardo, ha sido un gustazo platicar contigo, porque me queda claro que eres un mexicano comprometido con una actividad social muy dinámica, muy comprometida con nuestro país. Y antes de que nos vayamos, no sé si quieras compartir algo o algo que quieras algo que quieras cerrar esta entrevista. Bueno, mira, yo decidí hace mucho que iba a enfocar mi vida en esas dos pistas, en la del activismo social y en la actividad política, porque es un atajo para muchas de las cosas que se buscan en el activismo social, precisamente. Y las y los mexicanos tenemos que entender eso. Mira, te comento, en México hay una organización de la sociedad civil por cada 4,000 habitantes. En países como Chile hay una por cada 170 chilenos. En Buenos Aires hay una por cada 220 argentinos. En Estados Unidos una por cada 330 gringos. O sea, aquí una por cada 4,000, en Estados Unidos una por cada 330.
el déficit nuestro es enorme. Hay mucha población que no participa, que no le interesa, que está preocupada de la puerta de su casa hacia adentro, cosa que está bien, pero de la puerta de su casa hacia afuera es lo que se demacró, lo que se rompió, lo que se quebró. Y cuando se quiebra lo de afuera, se meten a tu casa. Y eso es lo que está pasando. Y ahí sí ya no te gusta. Entonces, por convicción y por conveniencia, tenemos que traernos a esos 52, ahora 62 millones de personas en pobreza a mejores estándares de vida. Por conveniencia de todos tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres, acabar con los feminicidios, que esto es una tragedia. Hay muchas causas que necesitan millones de mexicanos. Yo siempre les he dicho a mis amigos de Nuevo León, ese liderazgo que Nuevo León ha hecho en el mundo empresarial, en el mundo de las decisiones económicas para América Latina, lo tiene que hacer también en el compromiso social, en el compromiso político con este país. ¿Por qué? Porque han probado ser buenos ciudadanos de este país, buenos y buenas, y en ese sentido me parece que hay un compromiso muy fuerte en Nuevo León, en Jalisco, en Puebla, en la Ciudad de México, Mérida a lo mejor, que son grandes polos de desarrollo. Entonces ahí sería la invitación permanente, el exhorto a las y los regiomontanos, a los que tanto estimo, estoy casado con una regiomontana y tanto respeto, que nos tenemos que involucrar mucho más. Y agradezco muchísimo, mi querida Clara, la invitación y poder hablar así de franco contigo, como lo hacemos cuando estamos en persona tú y yo. Te agradezco que se haya podido hacer de esta manera. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, ha sido un gusto platicar contigo, Gerardo. Y para todas las personas que nos escuchan por medio del podcast, quiero recordarles que el Twitter de Gerardo lo encuentran como Gerardo Priego T de Tapia. En Instagram como Gerardo Priego Tapia, así todo completo, y en Facebook, ahí es donde hay mucha actividad día a día con Gerardo Priego, es como lo pueden encontrar. Gerardo, ha sido un gusto poder platicar contigo, conocerte y que mi audiencia también conozca la actividad que desde hace muchos años llevas a cabo. Y esa historia que nos contaste es maratónica. Es la primera vez que lo digo públicamente, ¿eh? Gracias por tener la confianza de compartirlo con mi audiencia, con nuestra audiencia, en verdad, porque ni siquiera lo dudo. Sé que tienes una visión, sé que tienes una carrera todavía por delante y a donde vayas, cuenta con nosotros, cuenta que vamos a gritar todo lo que estés haciendo, porque este espacio solamente es para personas que suman a nuestra sociedad, personas que tienen algo que compartir y quienes tengan algo que compartir, aquí siempre estarán compartiendo con nuestra audiencia cosas positivas, Gerardo. En verdad, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mi querida. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Clara. A todas las personas que nos acompañaron, gracias por estar con nosotros esta tarde y recuerda que yo siempre estaré trayendo personas que sumen a nuestra sociedad, personas que tengan algo que compartirnos, algo que nos dejen pensando, algo que me mueva de mi silla, algo que me haga sentir que estoy vivo y que en el aquí y en el ahora es cuando nosotros tenemos que hacer algo por nuestro país. Y si no eres de México, y si no vives aquí, de tu propio país, cuando te inspiras por la vida de alguien más, créeme, te levantas de la silla y empiezas a hacer algo positivo por tu propio país, pero sobre todo, algo por ti, por tu vida y por la gente que está cerca de ti. Mi nombre es Clara Villarreal, espero que te haya gustado esta entrevista y ya saben que aquí todos los miércoles y viernes, 5 en punto de la tarde, tenemos siempre muchísimo que compartirte para que juntos sumemos contenido con valor. Si te gustó, ayúdanos a compartirla y a llegar a más personas. Que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.